La lectura puede ser entendida como la experiencia social que contempla al lector, al texto como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora, sus autores tienen la palabra. Y en el micro del día de hoy de la editorial universitaria nos vamos a tomar un tiempo para retomar algunos libros que están vinculados con la memoria, con recuperar la memoria de lo que nos pasó. En este contexto, en el marco de la conmemoración del mes de la memoria, del golpe cívico-militar del 24 de marzo, están organizando un panel en la Facultad de Humanidades, en el Zoom Juan Figueredo, de esta unidad académica por calle Colón Casi Tucumán, donde disertarán Pablo Fernández Long, Javier Gortari, Alexis Rastófolo y Silvia Waskiewicz. Y en el micro de hoy, precisamente, estamos en diálogo y presentando a la historiadora Silvia Waskiewicz para conversar sobre este panel Libros para reconstruir la memoria. Ella es autora de La masacre de Oberá, 1936, libro que fue editado por nuestra editorial en el año 2002. Muy buenos días, Silvia. Te saluda Susana Babi. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, también por sumarte a este espacio y en principio para invitar a todos a este panel en el marco de este mes de la memoria y volver a poner en agenda porque también hace poquitos días recordábamos la masacre de Oberá, 15 de marzo de 1936. 86 años y a propósito de esto también recuperamos de las bibliotecas el libro que has escrito sobre este hecho histórico que por mucho tiempo estuvo silenciado. Quisiéramos en principio compartir con la audiencia para recordar cómo fue ese trabajo que has realizado, ese proceso de reconstrucción histórica de aquel trágico hecho. Mira, ya han pasado 20 años de la primera edición del libro, ¿no? Uh-huh. La verdad que estos 20 años permitieron, a partir de la primera publicación, el libro fue presentado en la Facultad de Humanidades y en el primer foro social misionero en ese momento. Y de alguna manera la reconstrucción de la protesta agraria de 1936, conocida como la masacre de Oberá, ya se convierte en un acontecimiento crucial en la historia de las luchas del movimiento agrario misionero. Y esta investigación que fue plasmada en esa primera edición permitió recuperar y explorar la memoria de la masacre de una manera más profunda, ¿no? En estos 20 años realmente se han podido hallar otras fuentes o recuperar otros testimonios, porque el libro permitió, digamos, que los testimonios o que la gente se comenzara a animarse, digamos, a hablar. Recordemos que la mayoría de las producciones historiográficas regionales estaban ausentes los relatos en torno a la masacre, en torno a la protesta, ¿no? Estos relatos eran construidos poniendo énfasis en los orígenes de Oberá, a partir de la llegada de los primeros inmigrantes europeos, en el esfuerzo que tenían estos pioneros para resolver algunos problemas relacionados con el asentamiento, con el desarrollo de sus actividades productivas, con organizar las primeras organizaciones educativas, sociales, ¿no? Y la masacre aparecía continuamente silenciada en estos relatos. Las únicas referencias que habíamos podido hallar, diríamos, cuando comenzamos esta investigación, tenían que ver con dos obras escritas a finales del siglo XX, una de ellas de carácter oficial por Heriberto Ferreira, que era director de tierras en ese entonces en la colonia de Samambaya,
y la otra en el libro de Yerbal Viejo de Lloyd Wickstrom. Así que la reconstrucción de la protesta fue realmente difícil porque eran muy pocos los indicios documentales que relataban lo que había sucedido, ¿no? Y el libro permitió esto. Yo hablo de una explosión de la memoria de la masacre. Sí, es muy fuerte. ¿Y cómo fue a partir de los registros que habían? En realidad, seguramente que ha sido muy difícil toda esa reconstrucción de periódicos, de los relatos. ¿Cómo fue ese encuentro también con quienes te han podido contar lo sucedido? En primer lugar, mi condición de nieta de inmigrantes ucranianos. Mis abuelos residieron en los helechos toda la vida, ¿no? Y eran amigos de muchos de estos colonos que habían participado de la protesta, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, habían lugares conocidos. Mi madre actuaba de traductora cada vez que realizaba las entrevistas, así que eso facilitó un poco el encuentro, digamos, con los colonos. Pero realmente esta protesta fue construida a partir de documentos oficiales y de fuentes periodísticas que fueron aliadas en el Archivo General de Casa de Gobierno, en el Archivo General de la Nación, y que evidencian que si bien existía y existe un significativo silencio y olvido en relación a la protesta, las fuentes documentales relataban con exactitud lo que había ocurrido ese 15 de marzo de 1936. Así hallamos los diarios de la Nación, La Prensa, La República, La Tarde, en Buenos Aires. Aquí en el territorio nacional de Misiones pudimos trabajar con los artículos periodísticos del diario El Territorio, La Tarde y Oberá, diarios que se publicaron, que se encargaron de publicar lo que había acontecido al otro día de ocurrida la protesta. El 16 de marzo de 1936 empezamos a hallar estos artículos que relatan la protesta e incluso las publicaciones llegan hasta el año 1937, en donde el juez Kornmann Lerner declara culpables a los civiles que acompañaron a la policía o particulares del lugar, y también encuentra culpables a los organizadores de la protesta y se les decreta la ley de residencia y se los expulsa del país. Silvia, y antes de avanzar, ¿cómo era el contexto político, económico y social de esa época a nivel nacional y en particular, aquí en nuestra provincia? Sí, entonces, tenemos que entender que la década del 30 está marcada por fuertes rasgos autoritarios, ¿no? Recordemos que la década del 30 se inicia con el golpe de Estado de Félix Uriburu, y luego el gobierno de Justo, ¿no? En este contexto con fuertes rasgos autoritarios, Misiones no está lejana de esta situación. Desde el mismo gobierno del gobernador Carlos Acuña podemos observar prácticas represivas hacia los movimientos obreros. Recordemos que cuando se produce la masacre, el comisario responsable de la comisaría Oberá era el comisario Leandro Verón. Es el mismo comisario quien había participado ya a principios, digamos, del siglo XX, había participado de las represiones hacia los yerbateros, hacia el movimiento yerbatero en la zona de San Ignacio en 1921. Después también participó como infiltrado en movimiento contrarrevolucionario liderado por Pomar, acá con los radicales misioneros. Es decir, que ya estaba constituyendo, digamos, una situación represiva hacia cualquier manifestación que ocurriera, digamos, en el territorio nacional de Misiones. Esto no se da, digamos, de un día para el otro, sino que es un proceso que se fue gestando, digamos, en estas primeras 3 décadas del siglo XX, ¿no? ¿Y cómo fue? Por otra parte, tenemos que entender que para el año 1936 la producción agrícola del Centro de Territorio Nacional de Misiones atravesaba una profunda crisis. Los cultivos estaban afectados por la sequía y las altas temperaturas. Los criterios de clasificación que utilizaban los acopiadores tabacaleros impactaban en los precios de los productos. El establecimiento de cupos y la creación, por ejemplo, de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que incorporaba un impuesto, problemas relacionados con la distribución y las tierras
que ocupaban los colonos hacía realmente que estos factores contribuyeran a generar malestar entre estos pequeños productores. Por tal motivo, obviamente, organizaron la protesta hacia el pueblo de Oberá. Y podemos recordar también, refrescar nuestra memoria sobre cómo fue ese día en la movilización de los colonos rusos, ucranianos, polacos, también sus familias. ¿Cómo se recuerda ese día? Y de dónde provenían estos colonos, de qué localidades. Estos colonos organizan la protesta ese día domingo, saliendo de las colonias de Samambaya, Ameghino, Campo Viera, Los Helechos, con el objetivo de dirigirse hacia lo que era el centro del pueblo de Oberá. Recordemos que Oberá en ese momento estaba constituida por alrededor de 6 manzanas, con realmente muy pocas casas. Era un lugar en donde el principal edificio del lugar era la comisaría, que justamente había sido construida en el año 1935. Es la misma comisaría que tenemos actualmente, ¿no? Estos colonos, al llegar en cercanías, comienzan a marchar, diríamos, desde esas colonias, y al llegar en cercanías del conocido cementerio viejo, hoy Plazoleta Malvinas Argentina, son interceptados por la policía y por vecinos de Oberá que deseaban, digamos, que los colonos no llegaran a la comisaría y al centro del pueblo. En escenas muy confusas, la verdad que no se puede determinar con exactitud cuál fue el motivo por el cual se produce la masacre. Es que como consecuencia de la brutal represión hubieron detenidos y hubieron muertos algunos colonos, digamos, que participaron de la protesta. Bien, Silvia, un hecho que cada vez que lo volvemos a escuchar y lo revivimos no deja de generar gran angustia, reviviendo esas épocas de no solo ese contexto de violencia también y de persecución, sino además, con todo lo que ya traían estos inmigrantes europeos en sus espaldas, ¿no es cierto? Toda esa lucha y esa búsqueda de un lugar para poder vivir, para poder desarrollar sus actividades agrícolas, y este escenario tan violento en este contexto represivo de aquella época que, nos trae la memoria en este mes de marzo cada año. Silvia, para recordar e invitar a quienes quieran participar del panel Libros para Reconstruir la Memoria, se va a realizar la próxima semana. Sí, la próxima semana estaremos participando del panel Libros para Reconstruir la Memoria, con la participación también, estaré acompañada por Alexis Raspopolo, Pablo Fernández Long y Javier Cortari. Bien. Estaremos recordando y reiterando esta invitación. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y hasta cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hablamos con la historiadora Silvia Waskiewicz, recordando su libro La masacre de Oberá, 1936, editado en el año 2002, y ya se cumplen 20 años de la primera edición de este libro, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Misiones. Va a estar participando este panel Libros para Reconstruir la Memoria en el marco de este mes de la memoria, recordando el golpe cívico-militar del 24 de marzo, pero también esta masacre ocurrida en el año 1936 en la localidad de Oberá. El panel va a ser el 23 de marzo a las 18 horas, según nos informaba la directora de la editorial. Va a ser en el Zoom Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades, por calle Colón, casi Tucumán. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales REUN, una editorial que brilla con luz propia.